Hola, hola, bienvenidos a Historia para Llevar, el espacio donde exploramos juntos la historia del arte y de la cultura para entender no solo cómo se hicieron las grandes obras del pasado, sino también qué significaban para las personas que las vivieron. Hoy vamos a viajar a la Edad Media, pero no a esa Edad Media oscura como a veces nos la pintan, sino a un periodo en el que la luz, la espiritualidad y la arquitectura se elevaron literalmente hacia el cielo, el estilo gótico. Cuando escuchamos la palabra gótico, quizá nos vienen a la mente esas inmensas catedrales con arcos apuntados, vitrales coloridos y torres altísimas que parecen querer tocar el cielo. Pero detrás de esas piedras y vidrieras hay mucho más. Una revolución técnica, un cambio en la forma de pensar, un reflejo de la sociedad medieval y sobre todo una nueva manera de relacionarse con lo divino. El gótico no solo fue un estilo arquitectónico, fue una mentalidad, una forma de comprender la relación entre el hombre, la comunidad y Dios. Y lo más interesante es que surge en un momento clave de la Edad Media, cuando las ciudades empiezan a crecer, cuando la burguesía urbana aparece, cuando el comercio florece y cuando la Iglesia busca un lenguaje que exprese su poder, pero también su misión espiritual. Así que prepárense, porque hoy vamos a recorrer el arte gótico desde sus orígenes. Y les aseguro algo, después de este episodio no volverán a ver una catedral gótica de la misma manera. Para entender por qué surge el gótico, tenemos que viajar a mediados del siglo XII, principalmente a Francia, la cuna de este estilo. La Europa del año 1100 no era la misma que la de un siglo antes. Habían ocurrido varios cambios muy importantes. Crecimiento de las ciudades, en donde el comercio y los intercambios habían generado riqueza en muchos lugares. Las ciudades comenzaron a ser centros dinámicos de vida, con mercados, gremios y ferias. Por otro lado, el nacimiento de la burguesía urbana, es decir, aparecen nuevos grupos sociales que ya no dependen solo de la tierra, sino del comercio y los oficios. Esta burguesía tenía poder económico y poco a poco lo traducirá también en poder cultural y político. También tenemos la consolidación de las monarquías. Frente al poder disperso del feudalismo, los reyes de lugares como Francia o Inglaterra empiezan a fortalecer su autoridad. La Iglesia, por su parte, sigue siendo la gran autoridad espiritual, cultural y social. Pero ya no basta con construir iglesias sólidas y fortificadas, como las románicas. Ahora busca edificios que transmitan la grandeza divina, que sean un reflejo del cielo en la tierra. En este contexto surge una figura clave, el abad Suger de Saint-Denis. Él es considerado el padre del gótico, porque en la abadía de Saint-Denis, cerca de París, quiso plasmar una idea revolucionaria, que la luz material podía ser símbolo de la luz divina. El abad Suger, nacido en 1081 y fallecido en 1151, fue una figura extraordinaria. Era un hombre culto, cercano a los reyes de Francia, y tenía una visión muy particular de lo que debía de ser el arte sacro. Para él, la luz tenía un valor teológico fundamental. La luz material podía ser símbolo de la luz divina. Inspirado en los escritos de San Agustín y de Pseudo Dionisio Areopagita, Suger pensaba que al contemplar la belleza luminosa de una iglesia, los fieles podían elevar su alma hacia Dios. Cuando decide renovar la iglesia de la abadía de Saint-Denis, Suger impulsa una revolución arquitectónica. Introduce el arco apuntado u ojival, emplea la bóveda de crucería y libera los muros gracias a los contrafuertes y arbotantes,
lo que permite abrir enormes ventanales con vidrieras. La iglesia de Saint-Denis, consagrada en 1144, es considerada la primera construcción plenamente gótica. Desde ahí, el estilo se difunde rápidamente por Francia y luego por el resto de Europa. Vamos a resumir las innovaciones clave del gótico, esas que lo diferencian claramente del románico. Arco apuntado u ojival, más eficiente que el de medio punto, permite mayor altura y flexibilidad en el diseño, ya que distribuye mejor el peso. La bóveda de crucería, formada por un sistema de nervaduras que sostienen la estructura, distribuye el peso de manera más precisa. Contrafuertes y arbotantes, esos brazos exteriores, auténticos esqueletos externos, sostienen los empujes laterales de las bóvedas, dejando los muros libres para abrir ventanas. Grandes ventanales con vitrales. Ya no son muros macizos, sino muros de luz y color, unas auténticas Biblias de luz y color. Verticalidad. Todo en el edificio se dirige hacia arriba, simbolizando la elevación espiritual y la aspiración del alma hacia Dios. Un interior luminoso y diáfano. Frente a la penumbra románica, el gótico apuesta por la claridad, la amplitud y el color. ¿Cuál fue el resultado? Espacios inmensos, luminosos que parecen desafiar la gravedad. La obra más representativa del gótico es la catedral. Pero ojo, una catedral no era solo un templo, era también el centro religioso de la ciudad, el lugar en donde celebraban fiestas, procesiones y rituales colectivos, un símbolo del poder episcopal y también de la comunidad urbana, una obra colectiva que podía tardar siglos en completarse y que unía a arquitectos, maestros de obra, canteros, escultores, vidrieros y a la población que contribuía con impuestos o donaciones. Entrar a una catedral gótica era entrar a otro mundo, un espacio inmenso, iluminado, que sobrecogía a los fieles. Era una catequesis visual. Los vitrales, las esculturas y las pinturas contaban la Biblia a una población mayoritariamente analfabeta. Además, el gótico es, sobre todo, un lenguaje simbólico. Es un arte que busca hablar de lo invisible a través de lo visible, de lo espiritual a través de la piedra, el vidrio y la luz. Pensemos primero en la arquitectura. ¿Por qué esas catedrales tan elevadas, con muros que parecen desaparecer bajo los vitrales? La verticalidad es símbolo de ascensión, de elevar la mirada y el alma hacia Dios. Cada arco apuntado, cada bóveda nervada, dirige la vista hacia arriba, recordándole al fiel que su vida terrenal no es más que un paso hacia lo divino. La luz, filtrada a través de los vitrales, era mucho más que decoración, era un símbolo directo de la presencia de Dios. San Bernardo decía que la luz era la metáfora más pura de lo divino. Por eso, entrar en una catedral gótica era entrar en un espacio transformado, un lugar donde la luz coloreada bañaba todo, como si el mundo material se tiñera de lo sagrado. Las vidrieras y los relieves escultóricos cumplían un papel pedagógico. Recordemos que la mayoría de la población era analfabeta. Las imágenes no eran solo bellas, eran auténticas Biblias de piedra y cristal. El fiel podía leer, entre comillas, la historia de la creación, del juicio final o de la vida de los santos simplemente levantando la vista. Cada figura, cada gesto tenía un sentido. El demonio deformado simbolizando el pecado, los santos con atributos que los identificaban, los reyes bíblicos en los portales como guardianes de la fe.
Incluso las gárgolas tenían un simbolismo. Muchos piensan que eran solo desagües decorados, pero también eran recordatorios del mal, de los peligros espirituales, de aquello que quedaba fuera de la iglesia. El interior era el espacio protegido, el lugar de salvación, y el exterior, con sus monstruos grotescos, representaba el caos del mundo. El gótico también fue una representación del orden cósmico. El trazado geométrico de las catedrales no era arbitrario. Respondía a proporciones que se consideraban sagradas. El número 3 evocaba la Trinidad, el 4 la creación material, el 7 la perfección. De modo que al caminar dentro de un templo gótico, el creyente estaba recorriendo un universo simbólico cuidadosamente diseñado. Una vez explicadas las características del gótico y su simbolismo, imagina que emprendemos un viaje por la Europa medieval, no en avión ni en tren, sino caminando, como los peregrinos del siglo XIII. A nuestro paso aparecen ciudades amuralladas, mercados bulliciosos, talleres de artesanos y siempre en el horizonte una torre que apunta hacia el cielo, la torre de una catedral gótica. Nuestra primera parada es Francia, la cuna del gótico, y estamos a las afueras de París, en el monasterio de Saint-Denis. Aquí, hacia 1140, el abad Suger tuvo una idea revolucionaria: transformar la piedra en luz. Al cruzar el pórtico, notamos cómo los muros ya no son compactos como en el románico, están llenos de ventanas inmensas. Suger lo explicaba de forma poética: por la luz visible llegamos a la luz invisible. Esta es el acta de nacimiento del gótico. De Saint-Denis tomamos el camino a París. Al llegar a la Ile de la Cité, en 1163, ya se levantaban los muros de Notre Dame. El ruido de los canteros y carpinteros llenaba el aire. Imagina a los parisinos de la época, algunos orgullosos, otros criticando los gastos. Hoy Notre Dame es símbolo de París, pero entonces era una obra experimental, mitad románica y mitad gótica. Las gárgolas que hoy nos miran no estaban todas desde el inicio, se añadieron siglos después, pero se han convertido en guardianas de piedra. Más al norte, en Laon, la catedral parece una fortaleza. Sus torres tienen unas torrecillas abiertas, como linternas, que permitían ver la luz a distancia. Se cuenta que en Laon, al inaugurar las torres, el obispo organizó un banquete al que subieron incluso bueyes para la comida, lo que dio origen a una curiosa decoración: esculturas de bueyes en las torres. Tenemos nuestra segunda etapa, el Alto Gótico, y seguimos camino hacia Chartres. En 1194, un incendio destruyó la catedral románica, pero se salvó una reliquia, el velo de la Virgen. Los fieles lo interpretaron como señal divina y construyeron una nueva catedral. Hoy, cuando entramos, sentimos que el espacio nos envuelve de azul. Es el famoso azul de Chartres, un tono que ningún artesano ha logrado imitar con exactitud. Cada ventana cuenta una historia: la vida de Cristo, de la Virgen, los oficios de los gremios. El suelo guarda un laberinto, un símbolo del camino espiritual. En Reims, otra catedral donde se coronaban los reyes de Francia, esta se convirtió en escenario político. Aquí vemos la famosa Anunciación sonriente, un ángel que mira a María con una sonrisa cálida. Y es la primera vez que el arte medieval nos regala un gesto tan humano. En las coronaciones,
La plaza se llenaba de caballeros, música y banderas. El edificio no era solo religioso, era el corazón del poder. En Amiens, la catedral se construyó con precisión geométrica. Su nave mide 42 metros de altura, tan alta como un edificio moderno de 15 pisos. Los arquitectos medievales no tenían computadoras, pero con regla, cuerda y compás lograron un equilibrio perfecto. La fachada parece un tapiz de piedra, en donde cada estatua cuenta una historia. Santos, reyes, profetas, todos como un ejército de guardianes. Ahora cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a Inglaterra. La Catedral de Salisbury se levanta en una llanura verde, rodeada de pasto y ovejas. Su aguja altísima es un faro en la campiña. Inglaterra tomó el gótico francés, pero lo reinterpretó con más horizontalidad y mayor serenidad. En York Minster, los vitrales se convierten en auténticas enciclopedias bíblicas con miles de figuras. Ahora viajamos al Sacro Imperio Romano Germánico, en donde la Catedral de Estrasburgo muestra un gótico de ladrillo rojizo con una torre que domina el Rin. Y más al norte, en Colonia, se soñó con una catedral gigantesca. Comenzaron a construirla en 1248, pero se tardaron 6 siglos en terminarla. Hoy, sus torres de 157 metros nos parecen tocar el cielo. Y llegamos a Castilla. La Catedral de Burgos, comenzada en 1221, combina influencias francesas con detalles locales. En el interior se encuentra la tumba del Cid Campeador, lo que la convierte también en un espacio de memoria nacional. Más al oeste, la Catedral de León es conocida como la Casa de la Luz. Sus muros son casi inexistentes, son puro vitral. Cuando entras, es como estar dentro de un caleidoscopio medieval. Y ahora llegamos al gótico tardío y regresamos a la Francia del siglo XV, en donde aparece el gótico flamígero. La fachada de la Catedral de Rouen parece un encaje de piedra. Siglos después, Monet pintaría esta fachada más de 30 veces, en distintas horas del día, fascinado por la manera en cómo la luz transformaba la piedra en oro, azul o violeta. El gótico tardío también se desarrolló en Inglaterra y hacia allá nos dirigimos. En Cambridge, la capilla de King's College despliega una de las bóvedas más espectaculares de Europa. Cada nervadura de piedra se abre como un abanico, creando un efecto casi irreal. Al entrar, parece que el techo flota. El gótico tardío en Alemania fue sinónimo de perseverancia. Aunque la Catedral de Colonia se interrumpió durante siglos, el sueño gótico sobrevivió. Cuando finalmente se completó en el siglo XIX, se convirtió en símbolo de unidad nacional. En 1401, los canónigos de Sevilla decidieron construir una catedral inmensa. La tradición cuenta que dijeron: hagamos una iglesia tan grande que quienes la vean nos tomen por locos. Y cumplieron. La Catedral de Sevilla es la mayor catedral gótica del mundo. Dentro guarda el altar mayor más grande de la cristiandad y la tumba de Cristóbal Colón. En Toledo, el monasterio de San Juan de los Reyes, mandado construir por los reyes católicos, mezcla gótico con símbolos heráldicos y cadenas de prisioneros colgando de sus muros. Es gótico, pero también es propaganda política. Nuestro recorrido termina aquí en Sevilla, pero podríamos seguir. El gótico dejó huella en cada rincón de Europa.
Lo fascinante es cómo un mismo lenguaje se adaptó a tantos contextos. En Francia fue luz y geometría, en Inglaterra serenidad y elegancia, en Alemania monumentalidad y en España fantasía y grandeza. El gótico es, en el fondo, un testimonio del ser humano en la Edad Media, de su fe, de su deseo de trascendencia, de su creatividad técnica y artística. Cada catedral es una historia de ciudad, de comunidad, de generaciones enteras que levantaron piedra sobre piedra para dejar un legado que todavía nos sobrecoge. Al salir de la última catedral, nos queda la sensación de que el gótico no solo pertenece al pasado, sigue vivo en la manera en que la luz atraviesa un vitral, en el asombro que sentimos al mirar hacia arriba y en la convicción de que el arte puede transformar la experiencia humana. El gótico fue mucho más que un estilo arquitectónico. Fue una expresión de poder, de fe, de comunidad. Fue una revolución técnica y estética que transformó para siempre el paisaje europeo. Si el románico era refugio, el gótico fue celebración. Celebración de la luz, de la altura, de la posibilidad de que el arte material nos acerque a lo espiritual. Y quizá por eso, aunque hayan pasado 8 siglos, entrar a una catedral gótica sigue siendo una experiencia que conmueve, porque el gótico no solo se ve, también se vive. Hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo del gótico. Espero que lo hayan disfrutado y que la próxima vez que visiten una catedral se detengan a mirar sus vitrales, sus esculturas, sus alturas y recuerden todo lo que representan. Yo soy Lupita y esto fue Historia para Llevar. Nos escuchamos en el próximo episodio.